Muy buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, en el marco del Negomarket 2021A, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo del webinar Las perspectivas en el comercio exterior en la nueva realidad de México. A continuación, presentaremos a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Agradecemos al licenciado Juan Carlos Delgadillo Casillas, director de la Agencia Aduanal, OEA, Grupo Aduanal y Grupo INESETS. Agradecemos también la presencia del licenciado José Carlos Torres Verdín, consultor en aspectos aduanales, legales y fiscales de la empresa con programas de fomento a la exportación. Se encuentra con nosotros el maestro Juan José Briceño Topete, socio director de JB Trading. De la misma forma, quiero saludar a Carlos López Agredano, director general de la empresa Fitosan SADCB. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro Alejandro Miranda Torres, profesor del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios, sesiones y programas llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, para poder comenzar, dejo en el uso de la voz al maestro Alejandro Miranda Torres. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA, al Departamento de Negocios y Mercadotecnia. Y un placer tener hoy a nuestro panel de invitados, a nuestros especialistas en comercio exterior y José Carlos López, Juan José Briceño y Juan Carlos Delgadillo. Un placer tenerlos, bienvenidos. Y quisiera empezar por preguntarles a todos, ¿cuál es la perspectiva que ven para nuestro país? ¿Cuál es la perspectiva global? ¿Cuál es su diagnóstico de dónde está México hoy en día en relación con el comercio exterior? ¿Y qué está sucediendo en nuestro país? ¿Cómo estamos posicionados a nivel internacional con lo que pasa actualmente en México? ¿Dónde estamos parados? Y esta es una pregunta abierta para los cuatro, para lo que quieran comentar en relación con este tema. José Carlos, si quieres empezamos contigo. Buenos días a todos, muchas gracias. Un placer estar en este panel y compartiendo micrófono con buenos amigos y mejores profesionales en comercio exterior. Pues de mi parte, Alex, yo comentar que estamos en una situación única. Yo creo que ahora con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos, China, el famoso nearshoring se está dando. Hay una posibilidad fuerte de atraer muchas inversiones aquí a México para atender más directamente al mercado norteamericano, que como tú sabes, después de esta crisis, pues está en todo un proceso de reactivación, en una campaña muy fuerte pues para la atracción de nuevas inversiones, pero pues necesitamos tener los cuidados de precisamente procurar una infraestructura adecuada, procesos, sistemas que permitan que todo eso se dé de una manera rápida, eficiente y con seguridad, sobre todo en el tema de la administración de la cadena de suministro. Entonces, así aperturaría un poquito el tema. Grandes oportunidades veo hacia adelante. Las cadenas de suministro a nivel global están cambiando y sobre todo como consecuencia de lo que estamos pasando y después del COVID. ¿Cuál es tu percepción, Juan José Briceño, en relación con lo que está pasando en México y en el mundo? ¿Estás en silencio, por favor? Buenos días a todos. Igual un agradecimiento al CUSEA, al Departamento de Mercadotecnia y Negocios, y expresar también el gusto que me da, el privilegio de compartir este panel con compañeros que pues, nos ha tocado toda la historia del comercio exterior del país y por lo tanto, bueno, me interesa mucho escuchar su percepción que están teniendo ellos en sus diferentes actividades. Bueno, yo estoy viendo un entorno un poco contradictorio. Por un lado, estamos viendo que las empresas y los resultados de las exportaciones están creciendo. La economía de los Estados Unidos está demandando bienes. Las exportaciones mexicanas en los últimos meses han venido creciendo. Y por un lado tenemos entonces esa perspectiva optimista. Sin embargo, también, por otro lado, tenemos un par de retos que yo visualizo y creo que
concretamente los podemos comentar, es respecto al encarecimiento que están teniendo en este momento los servicios logísticos, sobre todo la parte del transporte internacional, que estamos viendo escenarios como no habíamos visto antes, por un lado. Y por otro lado también, algunas políticas de gobierno que están yendo en un sentido quizás no en el mismo en que va esta dinámica de la economía, y que pues es interesante comentar como otro de los retos que están teniendo las empresas en este momento. Gracias, Juan José. Juan Carlos, las aduanas no pueden estar exentas de todos estos cambios y estos fenómenos globales. ¿Qué está pasando a nivel aduanas y cuál es la repercusión para nuestro comercio exterior hoy en día? Muy buenos días a todos. Agradecido por la invitación, Alex, agradecido por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, prácticamente donde todos nosotros nos formamos. Muchas gracias. Y sí, como bien lo dices, las aduanas y la aduana México en particular no pueden estar exentas pues de este dinamismo, ¿no? Sabemos que el comercio exterior, al ser una actividad global, no para y está en constante cambio. Y en este sentido, bueno, pues ahora sí que apoyado pues con todas las políticas y reglas que nos marca la Organización Mundial de Aduanas, la aduana mexicana ajusta pues todas estas políticas para su manejo, pues ahora sí que con tres grandes pues áreas, ¿no? No deja de lado la recaudación, no deja de lado el control y la seguridad nacional, que obviamente es la puerta de entrada a los países, y de alguna forma, bueno, pues lo vemos que cualquier cosa que pueda entrar o salir, que pueda dañar al país, la aduana está para detenerlo, y pues obviamente también buscando ante todo la competitividad. La aduana tiene que ser una aduana competitiva, una aduana que vaya tecnificándose cada día más para facilitar de alguna manera el comercio exterior. Entonces, realmente la aduana como tal, pues ahora sí que es una de las principales fortalezas que tiene nuestro país para un mejor control de sus mercancías. Gracias, Juan Carlos. Carlos López, desde la perspectiva de un exportador, por ejemplo, ustedes que se dedican al compliance aduanero y de regulaciones no arancelarias a la exportación, ¿cuál es la perspectiva del sentir de los exportadores mexicanos que se enfrentan a los nuevos mercados y cuáles son las nuevas tendencias globales desde su trinchera, desde lo que ustedes viven en el día a día? Gracias, Alex. Sí, un saludo, buenos días a todos. Gracias al CUSEA por invitarnos a este panel. Respondiendo a tu pregunta, Alex, los compliance se van a hacer cada vez más exigentes. Va a ser una manera de cómo facilitar el comercio de alguna manera. En cuestiones tanto de seguridad o de normativas, cumplir los productos ciertas normativas, ¿no? Entonces, va a ser algo que va a imperar en los próximos 10 años, va a ser la manera como vas a poder participar en los mercados internacionales, ¿no? Ya sean medidas de seguridad, lo dijimos, en medidas de seguridad en toda tu cadena logística, medidas regulatorias para ciertos productos. Y yo creo que por ahí va a ser la cosa, de una manera que eso a su vez facilite el comercio y la inspección de mercancías, ¿no? Definitivamente va a ser un tema que va a estar por mucho tiempo, ¿no? Y va a ser como los países van a poder estar cuidándose unos a otros. Muchas gracias, Carlos. Y me quiero quedar aquí contigo con una pregunta puntual. Con la transformación en el diseño de las cadenas de suministro actualmente, el rediseño y la reestructura de muchas empresas y en sus cadenas, en su relocalización sobre algunos procesos productivos, vemos que hay una tendencia hoy en día muy fuerte en el e-commerce, en el desarrollo de aplicaciones que fomenten y hagan crecer la demanda por las compras por Internet. Me gustaría saber tu punto de vista, Carlos López, sobre cuál es la perspectiva real actual sobre este fenómeno del e-commerce y el comercio electrónico y el desarrollo de aplicaciones por Internet. Sí, gracias, Alex. Es una pregunta muy interesante. Como saben, las ventas por Internet están abriendo la posibilidad de encontrar productos de distintas partes del mundo, que antes ciertos productos no tenían infraestructura para llegar a otros mercados. Y lo más fácil, pensemos en Amazon, ¿no?
donde ahora puedes encontrar productos que difícilmente podrías encontrar en tiendas locales, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, si yo soy un pequeño productor, digamos, granola, hago granola en bolsas, ahora tengo la oportunidad de llegar a productos a otros países que ni siquiera yo había pensado. Entonces, en ese sentido hay apertura, hay más facilidad, hay más accesibilidad a mercados, aunque seas productor pequeño, ¿no? Sí, nada más que en la otra contraparte, pues esto implica también que las aduanas de los países empiecen a trabajar más rápido en sistemas más efectivos ya sea de inspección de mercancías o de recaudación, que es como el caso de México y como comentaba Juan Carlos, ¿no? El e-commerce nos va a cambiar la forma como hacemos negocios, ya lo sabemos todos, pero tenemos que adecuarnos. Y el comercio, nosotros, los estudiantes de negocio. Carlos López nos habla un poquito sobre la importancia de cómo llegar a nuevos mercados a través del e-commerce. Y esto, Juan José Briceño, me gustaría preguntarte ¿qué beneficios tiene para los exportadores de México? Ustedes que se dedican a asesorar y a incentivar las exportaciones de empresarios mexicanos, ¿cómo puede esto beneficiar al exportador y cuál puede ser la estrategia de salida, sobre todo después de una pandemia, y para la recuperación económica de las empresas y del país? Lo que estamos nosotros viendo es que las empresas que están vinculadas a las cadenas de suministro de América del Norte o aquellas que ya tienen su mercado consolidado en los Estados Unidos, están viendo crecer sus ventas de exportación a América del Norte, y algunas de ellas hasta están ampliando su capacidad productiva para poder surtir los pedidos y las órdenes que están recibiendo. Están importando maquinaria, están importando refacciones, están importando materias primas, y entonces hay una dinámica muy interesante que se está dando de también generación de inversión en este aspecto de atender estas demandas hacia Estados Unidos. También están entonces con el resultado de que nos encontramos que ahora México vuelve a ser el principal socio comercial de los Estados Unidos, después de que ya nos había quitado el lugar China y en algún momento Canadá, con los que estamos compitiendo en ese lugar, pero ahora ante esta recuperación económica, pues se abren estas oportunidades para hacer negocios. Yo pensaría que incorporar a nuevas empresas con el tema de la facilitación del e-commerce, incorporar nuevos exportadores que quizás no tengan toda la capacidad de estos que ya están integrados a las cadenas de suministro, pero que puedan también entrar a estas nuevas ventas al mercado. Pero también esto demanda que, por un lado, como lo están haciendo estas empresas, también las universidades, también los estudiantes, y quisiéramos que también el gobierno pues estuviera en este sentido para aprovechar los resultados y la demanda que se está teniendo de bienes en estos mercados, ¿no? Pero bueno, como decía, pues también hay otros retos, ¿no? Que quizás comentemos un poquito más adelante con el tema del encarecimiento de los fletes y de los servicios logísticos internacionales. Juan Carlos Delgadillo, en relación con esta dinámica de la que habla Juan José Briceño, esta nueva generación de inversión, este motor norteamericano que nos lleva quizá por inercia más que por compromiso al nuevo dinamismo internacional, preguntarte a ti, Juan Carlos, ¿las aduanas del siglo XXI están preparadas para este fenómeno? Me refiero hablamos de una aduana que casi no se debe de notar, que sea facilitadora, pero que a la vez tenga el compromiso de resolver temas de seguridad nacional, temas de seguridad para los importadores, pero sobre todo una aduana colaborativa y en constante comunicación con el sector privado. Desde tu perspectiva, ¿la aduana está a la altura de los nuevos tiempos y de lo que está sucediendo a nivel global? Efectivamente, la aduana se ha venido preparando y como lo comentaba, bueno, en base a las bases rectoras pues, que marca la Organización Mundial de Aduanas, que México pues, formamos parte. Y pues para muestra algunos temas, ¿no? Hay que ver la importancia de lo que es el comercio exterior en México. Este representa prácticamente un 65% del Producto Interno Bruto, ya lo comentaba
ya lo comentaba Juan José, con nuestro principal socio comercial estamos hablando de que hay un comercio aproximadamente de $1 millón por minuto. O sea, en términos de valor, nuestro comercio exterior con este socio comercial, que obviamente es el principal. Y aún con la pandemia que estamos viviendo, digo, obviamente no hemos salido, pero dentro de los picos más fuertes que fueron el año pasado, sí hubo una disminución importante dentro de lo que fue el tráfico de mercancías. El comercio exterior bajó aproximadamente un 10%, y esto a nivel mundial, no necesariamente México es el único afectado, pero aún así estamos hablando de que tuvimos un promedio de más de 7.2 millones de operaciones dentro del 2020, representando 29 operaciones por minuto, que de alguna forma, bueno, pues habla de la importancia de lo que es el comercio exterior. Y pues tan importante es de que el 66% del IVA se recauda en las aduanas. Pero obviamente hay grandes retos que tiene el sistema aduanero mexicano, que pues busca, entre otras cosas, el equilibrio entre lo que es la facilitación y el control, apoyándose, como lo comentaba, pues ahora sí que en 5 ejes que pues plantean que tengamos una aduana con vigencia por más de 40 años, y cumpliendo pues con los requerimientos de la OMA. Y estos 5 ejes pues los podemos ver en una aduana inteligente, una aduana transparente, una aduana competitiva, una aduana, como bien lo dices, colaborativa, y una aduana global. Y pues me voy a detener en la primera, que es la aduana inteligente, que es básicamente el uso de nuevas tecnologías, de hacer tecnologías intensivas pues para tener un despacho aduanero más automatizado a través de lo que es un análisis de riesgo, para pues ser como autoridad más asertivos en las revisiones que se tengan que hacer pues para encontrar obviamente situaciones que den facilidad, pero también tener el control de aquellos riesgos que se puedan tener, como la carga y dentro de los pasajeros. Y pues bueno, se han implementado una serie de medidas que pues se tienen pues para automatizar este despacho a través de documentos de operación del despacho aduanero, que ya es la lectura de códigos QR, quiere decir que ya no hay documentos que se presenten a la autoridad para el despacho. Posteriormente se está implementando ya en algunas aduanas lo que es el PITA, que es el proyecto de integración tecnológica aduanera, que de alguna manera facilita el despacho al hacerlo a través de dispositivos como que es el gafet único, donde se graba la información para efecto después de tener más clara las cosas, porque ya no hay personas que estén recibiendo documentos. Entonces esto evita en gran parte la cuestión de la corrupción. Y por Estamos hablando, lado, perdón Juan Carlos, de una aduana inteligente, moderna, invisible, sistematizada. Exacto. Que está a la altura de los nuevos tiempos o de la nueva tendencia mundial. Yo quisiera preguntarte, José Carlos Torres, ¿cómo ves tú el tema a nivel logístico, infraestructura, desarrollo de tecnología? Tú que eres especialista en estos temas, ¿cómo ves nuestra competitividad, nuestra presencia en el comercio exterior a partir de la importancia de desarrollar infraestructura, tecnología y sobre todo la necesidad de crecimiento que tenemos en estas áreas en el país? Claro, yo creo que a tu pregunta, Alejandro, yo diría que es de los mayores avances que ha tenido el gobierno federal en tema de digamos, tecnología de tecnificación, pues, de las aduanas. Yo diría que, por ejemplo, el sistema del SAT para el tema de elaboración de pedimentos, validación, prevalidación de datos, simplemente las declaraciones, en fin, es bastante avanzado. Pero sí creo que al momento de hacer los procesos de la implementación es donde se ha topado un poquito, digamos, con pared, ¿no? Donde se ha bloqueado un poco. Pero a nivel general creo que va bastante bien. No pensaría yo en mayores modificaciones, sino más bien tener una base ya más, ahora sí que constante, que tenga precisamente una forma de, al momento de las fallas, tener un proceso, digamos, alternativo, ¿no? En el caso de los papeles, pero finalmente creo que es bueno comparado con otros sistemas. La infraestructura física, en este caso, es la que yo consideraría todavía que tiene más por avanzar. El caso de los puertos, aeropuertos, puertos marítimos,
el pasar la mercancía directamente en la parte multimodal, un contenedor de un barco, digamos, por ejemplo, a un ferrocarril, el hacer procesos transparentes, digamos, sin costuras para que la carga se pueda despachar en una aduana interior. Creo que es donde hay todavía mucho trabajo por hacer. Necesitamos mayor coordinación, que las aduanas interiores realmente tengan la infraestructura, puertos interiores grandes, con sistemas de manejo de contenedores eficientes, y muchas veces no es tecnología tan, digamos, tan cara o tan sofisticada. Es simplemente hacer procesos a veces hasta de una manera física, con rodillos, bolas de transferencia que permita tanto los contenedores, por ejemplo, aéreos, convertirlos a carga multimodal en contenedores marítimos, y hay maneras y muchos avances tecnológicos para desarrollarlo. Entonces, creo que ¿ustedes creen que esta modernidad, esta infraestructura, esta tecnología es una consecuencia de intentos en gobiernos anteriores, o realmente estamos ante una adaptación a los tiempos reales y hay una sensibilidad de parte del gobierno de entender la importancia de que México tenga presencia y crear los elementos para que México sea un protagonista a nivel mundial? José Briceño, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo creo que de hecho ese es uno de los retos que yo planteaba, que realmente esta tecnología o esta infraestructura o estos planes pues ya venían de algunos años atrás, y es una consecuencia pues de ir concluyendo con estos planes que ya se tenían. Yo quizás le preguntaría a Juan Carlos también de él cómo va viendo ese avance de esa implementación. Lo que yo veo realmente es un sentido contrario. Veo más bien una falta de sensibilidad de parte de la administración actual, de dirigir los esfuerzos en el aprovechamiento de esta situación mundial, dado que nosotros estamos pues a un lado del mercado más importante del mundo. ¿Y cómo lo veo? Pues lo veo porque trabajamos con empresas que están constantemente haciendo gestiones con las autoridades para poder hacer exportaciones o poder hacer también importaciones que se incorporan a sus productos de exportación. Y vemos, no solo como resultado de la propia pandemia, sino también como parte de la política gubernamental que se está teniendo, por ejemplo, el hecho de haber prácticamente cerrado las oficinas de las secretarías de Estado en el interior del país, en los estados, en donde prácticamente ya no operan, ya no tienen mayor resoluciones y todo se manda a la Ciudad de México, con la dificultad de que se está haciendo a través de plataformas, en donde las plataformas tampoco estaban adaptadas para los nuevos requisitos y los nuevos gestiones que se están pidiendo. ¿Qué ocasiona esto? Pues está ocasionando que la información no fluya, las personas que resuelven en México no tengan la información completa y oportuna y estén resolviendo en sentido negativo muchas de nuestras solicitudes, ocasionando encarecimiento de las operaciones, retrasos y en muchas ocasiones pues no atender oportunidades que se están presentando en este mercado internacional. Entonces yo lo veo más bien en un sentido distinto, como se comentó al inicio, hasta un excesivo control, se está viendo medidas recaudatorias en comercio exterior y también mayores restricciones, como nunca estamos viendo la aplicación de normas oficiales mexicanas que también están pues complicando la operación de las empresas, que tienen una parte positiva, el hecho de cuidar la calidad, la confiabilidad de los productos, pero también debe adaptarse a las dinámicas de las diferentes cadenas de suministro, en donde hay productos que no se van a quedar en México y que no tendrían por qué estar pasando por todos estos procesos a los que se les está exigiendo. Entonces yo más bien lo veo en otro sentido a la dinámica de la innovación, promoción y facilitación. Juan Carlos, tú, en relación a lo que comenta José Briceño, ¿tú cómo ves esto? No nomás a partir de lo que hace la aduana, sino de todo el aparato gubernamental para la gestión, control y recepción de trámites de regulaciones no arancelarias, avisos automáticos. ¿Cuál es el papel del Estado actualmente para facilitar estos procesos, sobre todo en tiempos en que las cadenas de suministro se ven comprometidas a veces por el retraso de un trámite, de un reconocimiento o de una mala actitud de los prestadores de servicio? ¿Cuál es tu sentir como agente aduanal en relación con toda esta interacción con el aparato gubernamental? Pues ahora sí que como
como dicen, ¿no? De esta nueva película, ¿no? Donde las reglas cambian y yo tengo otros datos. Desgraciadamente, digo, desde el gobierno federal es muy poco lo que se habla dentro de lo que es comercio exterior. O sea, es más, de palabras del presidente, muy pocas veces se escucha lo que es la promoción del comercio exterior. Desapareció muchas organizaciones o muchas, por ejemplo, dio de baja ProMéxico, que era un instrumento muy bueno para la promoción de exportaciones, pero valga, ahora, como lo comentábamos, para él la aduana es sinónimo de corrupción. Y desgraciadamente, bueno, pues esto ha venido a entorpecer y obstaculizar un poquito lo que son las operaciones de comercio exterior. En todo lo que comentas, digo, dentro de la regulación de restricción arancelaria se han puesto más complicadas porque, digo, aunque sea a través de una ventanilla única de comercio exterior, pero los analistas son muy cuadrados en ese sentido y la verdad es que frenan mucho el dinamismo, ¿no? Pero bueno, independientemente de los 5 ejes que comentaba, que de alguna manera sí los toman como base, ahora ya como parte de la estrategia nacional de anticorrupción que maneja el gobierno federal, pues ahora sí que con la intención de restringir la operatividad de la delincuencia organizada dentro de las aduanas, pues ya estamos a prácticamente un año. En julio del 2020, el gobierno federal cambia las reglas y ahora dice, ok, para tener un mejor control y para tener una mejor visión y una mayor seguridad, vamos a encabezar las aduanas con nuevas personas. Esto con extracción del orden militar, ya sea Sedena o Marina, según sea el caso. Y pues bueno, ahora sí que están aprendiendo. Yo no digo que sean gente sin capacidad, digo, están aprendiendo, pero esa curva de aprendizaje nos está dando todavía un entorpecimiento, por así llamarlo, ¿no? Un obstaculamiento a lo que es el tráfico de las mercancías. Se están haciendo esfuerzos, pues, para capacitar a estas personas. Ya acaba de salir esta tercera generación, 250 elementos más capacitados para formarse como oficiales de comercio exterior, pero ya con una extracción militar. Pues ahora sí que con conocimientos de despacho de mercancías, de despacho de pasajeros, el cumplimiento, pues, de regulación de restricciones arancelarias, procedimientos de vigilancia, pero la gran mayoría de estas tiene como finalidad el verificar el cumplimiento y los actos de corrupción. En ningún momento se están dando esas facilidades o esa promoción que pues realmente lo que requiere el sector industrial o el sector comercial mexicano, pues ahora sí que lo exige, pero pues realmente son más restrictivas todas estas medidas. Juan Carlos habla de una curva de aprendizaje, de un proceso de adaptación de las nuevas cosas que están pasando en las aduanas relacionadas con la militarización, por ejemplo, y lo quiero relacionar y vincular y por dar seguimiento a las preguntas de la gente que nos ve. Héctor Casillas nos pregunta, y vinculando el tema de las aduanas con temas logísticos, hablando de compliance internacional, ¿cómo está afectando todo esto? Y me gustaría preguntártelo a ti, José Carlos Torres, la degradación aeronáutica mexicana, ¿qué impacto tiene esto en las cadenas de distribución? ¿Y cómo se están preparando los carriers aéreos y sectores industriales para sortear esta nueva realidad? José Carlos. Perdón, Alex, se me fue la señal. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, estábamos tratando de relacionar el tema de cómo las aduanas están en un proceso de readaptación y de un proceso de aprendizaje. Y por dar seguimiento a las preguntas, veo relacionada una pregunta de Héctor Casillas, donde cómo a nivel logístico, ¿qué estamos haciendo cómo nos va a afectar a las cadenas de suministro, a las cadenas de distribución, compliance que tenemos que tener con la degradación de la aeronáutica mexicana? ¿Qué impacto tiene todo este nuevo fenómeno en las cadenas de producción y qué están haciendo los carriers aéreos y sectores industriales para sortear esta nueva realidad y esta degradación que acabamos de sufrir? Importante, sí, muy buena pregunta. De hecho, yo creo que es lo que ahorita el gobierno debería tener más enfoque.
precisamente la infraestructura, los procesos, la tecnología, como bien sabemos, hoy por hoy no va a afectar rutas actuales de aerolíneas mexicanas, las frecuencias, todo está sin afectación, pero sí, cuando queramos abrir nuevas rutas, desarrollar nuevas frecuencias, eso va a costar mucho trabajo en la medida que México no ha recuperado, o más bien perdió ese nivel de 1, pasó a 2, tenemos que recuperarlo para efecto de poder abrir nuevas rutas, ¿no? Digamos que fue mi principal batalla durante muchos años, rutas directas con otros países, y ahora con Estados Unidos, que es el principal socio comercial, pues estamos en desventaja precisamente con las líneas internacionales. Entonces, en la medida que no tengamos infraestructuras adecuadas, que no cumplamos con todo este tema de compliance en cuestiones tecnológicas, pero también de infraestructura física, capacitación de la gente, el gobierno federal ha desarticulado totalmente la expertise que existía. Ya lo hemos visto casos, pues Pemex, Comisión, la gente que sabe del SAT incluso ha salido y realmente nos estamos quedando con gente que no tiene expertise en las áreas. Entonces es muy importante y ahora pues vale la pena comentarlo con el auditorio, todo lo que es la parte de la educación, las universidades, los nuevos profesionistas en comercio internacional, la importancia de que sí haya gente capacitada, sobre todo en las áreas de gobierno. ¿Por qué? Porque si por un lado la infraestructura no es la adecuada, pues incluso aún y cuando pudiéramos desarrollarla nuevamente o recuperar los casos exitosos que ya se tienen, está mal decirlo, pues, pero el caso de Guadalajara, donde realmente se ha convertido en un hub de tráfico aéreo internacional, pues vamos a México, que era el principal, y estamos viendo que ya el gran proyecto se desechó, ahorita se está rehabilitando un aeropuerto antiquísimo y se está cacareando como que si fuera de gran clase mundial, y es lo que está viendo Estados Unidos, que realmente no estamos contando con esa infraestructura. Entonces, en tema de compliance sí es muy importante que si los sistemas, se ha gastado muchísimo dinero en tema de infraestructura tecnológica, sobre todo en las aduanas, es impresionante la cantidad de dinero, pero no hemos sabido aprovechar esa tecnología y quizás tampoco en el caso de la infraestructura darles ese mantenimiento. Vemos que ocurre un desastre, no sé, natural, el caso de Laredo, la principal puerta y entrada de mercancía de comercio exterior a México, casi el 40% del comercio exterior se maneja por ahí. Bueno, pues llega un huracán y de pronto ya está cerrado, ¿no? Aeropuertos que colapsan simplemente por cuestiones igual climatológicas. Entonces, no estamos preparados y es muy importante que tengamos todos esos protocolos, esas certificaciones a nivel internacional que hoy por hoy pues, estamos viendo que se están perdiendo. Y ahí la importancia de vincular lo que decía Juan Carlos Delgadillo con lo que está pasando en las aduanas, que hay un área de oportunidad ahí, y vincular lo que la aduana siempre está vinculada a temas logísticos, y la logística tiene que ver mucho con procedimientos aduanales, y hay algunas áreas de oportunidad para estas dos ramas del comercio exterior. Importante también a lo que se refiere Victoria Peregrina, que nos pregunta cómo nos está afectando, por ejemplo, una mala decisión o un tema de intercambio comercial con Estados Unidos que nos afecte, que es nuestro principal socio comercial. Me gustaría preguntarte a ti, Carlos López Agredano, que se dedican al compliance, que exportan mucho a Estados Unidos, que ven temas de FDA, USDA y todo esto. Nos pregunta Victoria, ¿qué otro país podría ser un buen prospecto a nivel comercial para darle balance a nuestro intercambio comercial y que no esté tan cargado solamente hacia Estados Unidos, que como vimos en gobiernos anteriores estaba colgado de un alfiler nuestra relación comercial con ellos? ¿Qué propones y qué alternativas ves para seguir haciendo crecer exponencialmente nuestro comercio internacional? Gracias, también es una interesante pregunta, Alex. Yo creo que podemos mirar casi a cualquier país. Las oportunidades están en todos lados y te puedo decir, depende del tipo de producto, del tipo de industria donde podemos hacer más punch y de ahí definir nuestros mercados. Pero podemos hablar de Sudamérica perfectamente para cuestiones tecnológicas. Podemos hablar para Japón, podemos hablar de China para cuestiones alimenticias, lo cual ellos también son fuertes, pero Japón importa muchos. Europa no se diga, y Medio Oriente. Medio Oriente ahorita es un boom en varias cosas. Entonces, la verdad es, dependiendo del tipo de producto de industria, podemos hacer mucho y hay que mirar hacia estos países. Hay que diversificar.
Y lo que sí hay que hacer es que por eso el gobierno tiene que ser un papel más proactivo en ese sentido. Y proactivo es eso, tener directrices y políticas claras de qué queremos, cómo podemos llegar a esos mercados y ser exportadores, no nada más importadores, o sea, jugar pasivamente, ¿no? Porque ahorita eso es lo que pasa muchas veces con México, coincidía ahí con lo que decía Juan, donde nos falta ser más proactivos en ese sentido, ¿vale? Entonces, países hay varios, depende del tipo de producto donde podemos hacer más punch, ¿no? En ese sentido sería la respuesta, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Yo pienso que la pasada administración norteamericana nos hizo ver y estar de cerca de una gran oportunidad, que era no depender tanto del mercado norteamericano y ver otros horizontes y desarrollar tecnologías y productos y servicios para vender a otros países. Y esto me lleva a preguntarte a ti, Juan José Briceño, considerando que México tiene tantos tratados de libre comercio firmados en el mundo, si estamos aprovechándolos al máximo, si estamos dejando de hacer algo, ¿qué más podemos hacer más allá de solamente explotar como lo hemos hecho el Telecán o ahora el Temec? Bueno, en el caso del estado de Jalisco tenemos el caso muy interesante del tequila, ¿no? Es un producto que se exporta a la mayor parte del mundo y es un producto exitoso en la diversificación de mercados. Yo creo que la experiencia del tequila o las cerveceras en otras regiones del país, pues tiene mucho que enseñar a otros productos. Pero claro, la fuerza, lo que jala el mercado de los Estados Unidos pues es muy, muy importante, y la cercanía que se tiene pues absorbe muchos de los esfuerzos de las empresas. Pero bueno, viendo el caso del tequila que tenemos aquí en Jalisco, pues nos puede dar un ejemplo, una enseñanza de cómo sí se puede diversificar los mercados, si se cuidan los procedimientos, si se invierte en el cuidado, en la calidad. Yo creo que es un ejemplo que podemos aprender más de él, de qué ha hecho el Consejo Regulador, qué ha hecho la Cámara Tequilera, qué han hecho las tequileras, qué han hecho los gobiernos para apoyar también el producto. Es una experiencia muy interesante de diversificación de mercados. Sin embargo, pues vuelvo a decir, la realidad tiene mucho peso. Estamos hablando del mercado más importante del mundo, y en esta nueva perspectiva, por lo menos en los próximos meses, pues va a ser el motor, la locomotora de la economía mundial, será Estados Unidos y será China, ¿no? Quizás voltear a China también hacia las exportaciones, dado que prácticamente casi no exportamos a China. Pero algo que comentó Carlos Agredano, muy interesante, el Medio Oriente. El Medio Oriente está absorbiendo mucho producto, pareciera lejano, pareciera desconocido, pareciera todavía hasta un poco exótico, pero en realidad está comprando mucho producto. Está muy interesante también voltear hacia ese mercado, y por ejemplo Rusia también, ¿no? Rusia también está comprando bastante. Dando seguimiento aquí a una pregunta de Hugo Gaeta, y creo que esta va para ti, mi estimado José Carlos Torres, un tema de infraestructura, conectividad. ¿Cuál es tu opinión sobre el corredor interoceánico de Tehuantepec, del Istmo? ¿Qué futuro ves ahí y qué estamos dejando de aprovechar ahí? Mira, de hecho, yo creo que todo lo que es tema de infraestructura son grandes oportunidades. No sé hasta qué punto se esté o no retomando. Es un proyecto ya muy antiguo, y al igual que otros países en Centroamérica, creo que Nicaragua, no sé si Honduras, bueno, Panamá simplemente ya lo conocemos, el caso tan exitoso, pero sí hacen falta más puertas o cruces entre ambos océanos o continentes, y México es un punto obviamente estratégico neural. No sé si realmente el gobierno lo esté considerando. Hasta donde yo sé es nada más el tema del Tren Maya, que es un desastre ahí ecológico principalmente, lo cual no sería el caso. Sería un cruce aquí de ferrocarril, quizás con alguna parte para barco, pero entiendo, el esquema sería ese, hacerlo por tierra, pero no sé hasta dónde realmente lo estén considerando. Sí es un proyecto, yo diría, estratégico, ojalá se retome, y pues no como el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya se inundó y se desechó, y que otros proyectos que quizás no sean tan importantes como el de Dos Bocas, en fin, empiecen a ser la agenda principal del gobierno federal.
Entonces, definitivamente es un proyecto bueno. No sé si realmente lo están considerando hoy por hoy de esa manera. ¿Estamos preparados para enfrentar las disrupciones logísticas en las cadenas de suministro de nuestras empresas de nuestro país? Y hablo precisamente de todo lo que pasa. Hablaron de Laredo y las aduanas pegadas al Golfo, que tuvieron esta disrupción, el aeropuerto, la falta de infraestructura. ¿Estamos preparados para resolver y actuar con sentido de anticipación para las empresas que están en el país, para las empresas exportadoras y empresas que dependen de este dinamismo comercial con Estados Unidos? Esta es una pregunta puntual para el que le quiera contestar. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una planeación logística adecuada y estar preparados para las disrupciones logísticas? Si quieres empezamos contigo, José Carlos. Sí, mira, yo creo que dando continuidad a la pregunta anterior, todo está muy concentrado. Manejamos poco volumen en contenedores, por ejemplo, en el caso de los puertos marítimos, de más de casi 800 millones de contenedores que se mueven a nivel mundial. En México no movemos más de 6 o 7 millones y todo esto se concentra en casi la mitad. Es un solo puerto, el de Manzanillo, que incluso pudiera tener capacidad para manejar el triple, siempre y cuando se pudiera hacer un proceso de desahogo o de comunicación con puertos interiores más eficientes. El caso de Laredo ya lo comentamos. Entonces, si por una sola puerta, en el caso de la frontera norte, entra el 40% del comercio exterior, en el caso del tráfico marítimo tenemos un puerto que concentra más del 50%, yo diría que con Asia pues sería casi el 70%, no, el 80%. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede algo en Manzanillo o en Veracruz o en Laredo o en el aeropuerto de la Ciudad de México? Pues se colapsa totalmente la cadena de suministro, como bien dices. El sistema logístico es como un sistema circulatorio en un ser humano. Necesitamos muchas venas, muchas arterias que puedan desalojar rápidamente y llevar a órganos internos, en este caso puertos interiores, aduanas interiores, para que hay gente que conozca la operación de las empresas, de las industrias, zonas francas que permitan, como en todo el mundo, casi una pues concentración del 30-40% del PIB mundial se concentra en estas zonas estratégicas, ciudades logísticas completas, clústeres donde se concentra industria. De hecho, se hacen hasta procesos, yo diría hasta de generación de energía de manera ecológica. Vaya, son como laboratorios a nivel mundial donde se hacen políticas públicas distintas. Si hoy por hoy tenemos, y ahorita perdón que haga la referencia, pero precisamente con el internet, ¿no? Se cae la señal, está inconstante, no tenemos agua, hay un mal suministro. Finalmente la logística es la que ataca este tipo de temas, ¿no? Si te cortan una vía, tienes que tener otra alternativa. Una carretera no puede ser la única por donde transite toda la carga, y si tienes ferrocarriles y la vía está totalmente inutilizada, el ferrocarril no existe en México. Entonces, por eso los costes logísticos, como comentaba Juan José Briceño, son tan altos, ¿no? Entonces, esta reactivación que se está dando, si no estamos preparados para ella, pues finalmente va a buscar otras latitudes, ¿no? Ese nearshoring o atracción de producción de Asia, por ejemplo, puede llegar a México totalmente o irse a Canadá en caso de que nosotros no podamos atender de manera adecuada al mercado de los Estados Unidos. Entonces, sí necesitamos tener planes B o vías alternas para esta situación de reactivación, insisto, tan fuerte, que es una gran oportunidad para México de atraer muchísima producción que se fue a Asia. Y cito el tema también, por ejemplo, de los chips, los microprocesadores, que en Taiwán son líderes, a veces hasta por falta ya de agua, incluso han tenido problemas precisamente para esa producción. Son grandes oportunidades para México, pero sí, el tema de la infraestructura es prioritario. La logística lleva los alimentos a nuestras mesas. La logística es la causante de todo el progreso incluso, y de la competitividad, el dinamismo de comercio exterior. Y en conocer estas posibles disrupciones, por ejemplo, en las cadenas de frío, Carlos López, ustedes que se dedican a la exportación de bienes, de alimentos y el seguimiento puntual a todas estas cadenas de frío, ¿qué afectaciones puede haber con una logística mal planeada o con las disrupciones de las que estamos hablando? Sí, muy grandes, Alex. Y definitivamente México todavía está atrás en tema de esa infraestructura. Hablemos de infraestructura de frío para manejo de alimentos.
y que las aduanas, los propios transportes a veces tengan las condiciones necesarias para hacer ese manejo adecuado. Sí nos hace falta mucho y volvemos a lo mismo a lo que han platicado mis compañeros, ¿no? No faltan políticas claras, entonces al no haber políticas claras, falta la inversión y eso desanima pues a que haya inversiones de empresas privadas en este sentido, que vengan empresas que puedan poner, no sé, refrigeradores, por decir una tontería, instalaciones de frío en aduanas, que puedan vender sus servicios y que vean ese progreso. Pero definitivamente, si queremos jugar un papel más preponderante, tenemos que invertir en ese tipo de cuestiones y nos hace falta en México. Carlos López nos habla de falta de políticas claras y esto me lleva a hacer la pregunta de Alexis Contreras, que comenta o nos pregunta qué medidas están tomando las empresas exportadoras y logísticas en estos últimos años debido a las políticas del gobierno o a la falta de políticas del mismo, no lo sé, y la pandemia que sin duda ha afectado a todas estas empresas. Juan José Briceño, si quieres profundizar sobre esto y qué piensas, qué medidas están tomando las empresas en relación con lo que está pasando a partir de la pandemia y de las políticas o la falta de políticas gubernamentales. Bueno, se ha tenido que adaptar y tratar de resolver esta situación, dado que al no tener una comunicación tan cercana o foros de comunicación con el gobierno federal, pues se complica poder exponer, poder solicitar, poder expresar todas las necesidades que se están teniendo, dado que estuvo prácticamente cerrado en meses anteriores. Creo que actualmente empieza a haber algunas señales de un poquito de apertura. Creo que el cambio que se dio en la Secretaría de Economía recientemente con la licenciada Tatiana Cloutier y un equipo que está entrando actualmente, yo he notado, quizás, ojalá sea así, no sea nada más una percepción ahorita por el inicio de esa nueva participación, pero he notado mayor apertura, sobre todo en el área de facilitación al comercio y comercio exterior, con la doctora Dora Rodríguez. Hemos tenido algunas reuniones con algunas empresas y se ha visto mayor atención, se ha visto disponibilidad. Yo estoy con la esperanza de que sí sea atendidos varias de las cosas que se les han ido planteando y pues adaptarse, tratar de mejorar los procesos, tratar de aprender a manejar mejor las plataformas que están siendo a veces insuficientes, pero tratando de mejorar, de ir aprendiendo de estos golpes que se da uno con las negativas, pero pues estar abiertos. Algunas empresas están invirtiendo en tecnología, invirtiendo en tecnologías de información, invirtiendo en automatización de procesos. Creo que por ahí es por donde esto va a permitir que conforme se vaya ya equilibrando o se vaya ya estableciendo única más en el sentido que está demandando la economía mundial, creo que las empresas van a poder entrar más sólidamente con estas adaptaciones que están haciendo a sus procesos y al uso de más tecnología. También algo de capacitación que se está haciendo al personal. Sobre todo esto se ve en las grandes empresas, pero las medianas todavía y las micro, que están un poco más ajenas al mercado internacional, pues se ve todavía una carencia. Creo que ahí es donde podría haber del gobierno una mayor agresividad en motivar, promover, facilitar todas estas necesidades que están teniendo estas empresas en equipamiento, tecnología y capacitación. Juan Carlos Delgadillo, Juan José habla de equipamiento, tecnología, capacitación, entrenamiento del personal. Y sabemos que el despacho aduanero es vital. Un buen despacho aduanero ágil, facilitador, es indispensable para la supervivencia de las cadenas de suministro de muchas empresas. ¿Cómo ves las actualizaciones que está haciendo la aduana mexicana a esta necesidad y qué está pasando hacia adentro antes, durante y después del despacho aduanero para facilitar este intercambio comercial? Pues bien, digo, si bien el despacho en términos legales no se ha modificado, por así que es el mismo texto que tenemos del despacho aduanero desde hace muchos años en ley,
sí se han ido, ahora sí que adicionando algunos puntos finos dentro de lo que es el despacho, y sobre todo lo que comentábamos a través de el uso de una aduana inteligente, que se traduce en una aduana más tecnológica, es a través del paperless. O sea, realmente aquí el despacho sin papeles ya es una realidad. Toda la información que nosotros como agentes aduanales generamos se transmite electrónicamente a través de, pues ahora sí que sistemas electrónicos, un prevalidador, un validador por parte de la aduana, se suben documentos a través de una ventanilla única de comercio exterior, todo lo que se captura del anexo 22 que viene en la resolución general de comercio exterior, pues obviamente ya no se presenta una factura, se presenta un comprobante de valor electrónico, se suben documentos para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces digo, estos avances han venido a permitir hacer un despacho más ágil, efectivamente. Ahora, con toda esta información con la que cuenta, ya no es una glosa que de alguna manera la autoridad la realiza manual, ya es una glosa electrónica. Y en este sentido, como lo comentaba, pues ahora sí que son más asertivos. Tienen un análisis de riesgo que no necesariamente es cuando uno presenta la documentación, si saben ellos si lo van a revisar o no. Ellos previamente, a través de los manifiestos de carga, de la comunicación que tienen con otras aduanas, realmente saben perfectamente qué es lo que van a revisar. Son cuestiones, pues, variables, algoritmos que de alguna manera maneja la autoridad para efecto, pues, de saber realmente qué va a revisar. Y la manera de presentar ahora las mercancías, como lo comentaba, que ya no es ante personas, sino ante sistemas electrónicos, pues esto facilita, pues, de alguna manera la cuestión de que no se presenten actos de corrupción. Uno de los ajustes que se están viendo es la próxima entrada en vigor de lo que es la manifestación de valor electrónica. Acaba de salir, bueno, esto ya viene por más de 2 años y han venido pues aventando esto hacia adelante, ¿no? Pero ya es una realidad, acaba de salir una resolución y en 90 días entra en vigor lo que es la manifestación electrónica, que es pues obviamente lo que permite a la autoridad determinar el correcto pago de los impuestos, porque es donde se determina el valor de las mercancías. Y esto ya tiene que ser firmado electrónicamente por parte del importador, presentado previamente al despacho. La verdad es que traía una multa muy alta, 20 y tantos mil pesos, si no se presentaba o se presentaba con errores. Ahora ya la manejaron como una multa simple, una situación que vaya errónea o no se presente, que son 2,800 pesos. Pero sí, hay elementos que se están sentando dentro del despacho aduanero para ser más ágil, más dinámico, y que de alguna manera México pueda seguir siendo esa plataforma de comercio exterior y una digamos ahora sí que un punto estratégico para muchas de las empresas. Sabemos que el comercio exterior es tan global que a México lo ven como oportunidad o lo desechan. Ahora sí que no importa la cantidad de dinero que hayan invertido, si no les conviene estar aquí, se van. Ahora sí que sabemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial porque las principales inversiones son de Estados Unidos en México. Pero si no les conviene estar aquí, tan sencillo, se van, desmontan y no les importa si hay empleados o no hay empleados, son números. Hablando de oportunidades, perdón, y dando seguimiento aquí a preguntas que tenemos, muchas preguntas de nuestro auditorio, quisiera dar seguimiento a la pregunta de Cadmia Valdés, que nos pregunta si sería buena idea adoptar estrategias y políticas de comercio exterior igual a China, o si podríamos llegar al mismo nivel de éxito que tiene actualmente China. Y yo agregaría, podríamos tener políticas que por lo menos nos acerquen a incrementar nuestro nivel de exportación con China. ¿Qué piensan ustedes de esto? Carlos López Agredano, ¿qué piensas de lo que nos pregunta Cadmia? Claro que sí. De hecho, es lo que tendríamos que hacer, Alex. Tendríamos que podríamos simular lo que hace China, y lo que tenemos que hacer es eso, no hay más que crear infraestructura, crear políticas claras que den confianza a los inversionistas y a los que vienen a apostarle, ya sea a inversiones, a industrias, ya sea a infraestructura, en fin, eso es lo que tenemos que hacer. Sí se puede.
nada más, como dicen, hay que tener las políticas claras, hay que saber qué se quiere tener, ¿no? Y vuelvo a insistir, tenemos que ser muy proactivos. Proactivos son proyectos a largo plazo que desgraciadamente aquí en el país siempre se prestan a sexenios. Cambian con los sexenios y no hay continuidad. Y estos proyectos, todo lo que es infraestructura, comercio exterior, deben ser vistos a largo plazo. Estamos hablando de 10, 20 años como mínimo, pero sí lo podríamos hacer. Y ese es ahorita una oportunidad importante para falta de estrategias claras. Y quiero hacer la pregunta de Humberto Palos, que nos pregunta cómo entender las políticas actuales del gobierno que son antagónicas ante las nuevas perspectivas que exige el comercio exterior mexicano. ¿Cómo entender? ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Y Carlos López habla de ser proactivos. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esto a lo que se refiere Humberto Palos, Juan José Briceño? Bueno, yo veo que estas políticas que van en sentido opuesto a la promoción, a la facilitación, yo veo que se derivan, creo yo, más que nada del desconocimiento. Yo creo que es más un desconocimiento de lo importante que es el comercio exterior para los países, de lo importante para una economía, la de inversión extranjera. Y creo que hay un desconocimiento de parte de las autoridades actuales al ver más las aduanas y el comercio exterior más como un foco de corrupción que como un foco de crecimiento y desarrollo. Yo creo que un poco eso explica, porque no entiendo yo por qué, siendo que muchos países quisieran estar en nuestra ubicación geográfica en este momento, pues no se aprovecha esta situación. Yo creo que podemos aprender muchas experiencias de China, pero no solo de China. Podemos ver experiencias en América Latina muy interesantes que ha tenido Chile, que ha tenido Colombia, que ha tenido Brasil, en donde hay una promoción mucho más agresiva de las exportaciones. Ellos obligados, sobre todo Chile y Colombia, que son mercados mucho más pequeños, obligados a voltear a la exportación. Pero lo que han hecho se puede aprender y tomar enseñanzas de eso, ¿no? No solo de China, también del mismo Corea del Sur o en su momento de Japón, ¿no? Que son experiencias que han hecho una política gubernamental de promoción a las exportaciones y a la inversión. Entonces, yo creo que esto se deriva de un desconocimiento y creo que no hemos sido capaces, no lo sé, porque si no se han abierto las puertas de que el gobierno entienda más la importancia de tener una política más de fomento a la inversión, al comercio exterior, que resultará obviamente en generación de empleos y desarrollo, que es de lo que se habla en el discurso político. Entonces, creo yo que los empresarios también y los cámaras y los colegios necesitan acercarse más a las autoridades. Repito, creo que la nueva administración de la Secretaría de Economía está un poquito más abierta de lo que estaba hace unos meses. Innovar, atraer inversión extranjera directa, obviamente exportar, son retos de las empresas de hoy en día. Y pregunta a Carolina Becerra en relación con cómo afrontar los nuevos retos que presenta el comercio exterior mexicano ante el mundo. ¿Qué hacer o cómo saber cuando una empresa debe innovar y cambiar totalmente sus sistemas para eficientar sus procesos? Quizá ella esté hablando de algún sentido de renovación. Dice, porque muchas empresas saben que necesitan hacer cambios, pero no lo realizan por temor a cambiar estrategias, a que se suban precios o a perder clientes. ¿Qué recomiendan ustedes en estos momentos en relación con lo que pregunta Carolina sobre qué estrategia seguir como exportador, como empresa, para innovar y eficientar procesos y estar a la altura de lo que demandan los mercados internacionales? Adelante, Juan Carlos Delgadillo. Bueno, lo comentabas tú ahorita, realmente es renovarse o morir, ¿no? O sea, estamos en una situación donde, pues ahora sí que hay que apostar. El comercio exterior también es una apuesta en la que de alguna manera todos los actores que se manejan en nuestro sector, digamos, ahora sí que industrial, están haciendo a nivel mundial. Entonces la apuesta debe de ser el que tiene la capacidad, tiene la creatividad, tiene la innovación. Somos nosotros muy creativos como mexicanos, de alguna forma lo hemos demostrado,
mas sin embargo somos muy miedosos. Nos da miedo salir al exterior, nos da miedo, no nos la creemos de alguna forma. Entonces realmente aquí no es tanto una reingeniería, no es tanto una renovación, es perderle el miedo. Realmente hay mucha gente que sale, me ha tocado estar en ferias internacionales y de alguna manera digo, bueno, ¿cómo es posible que estos vengan aquí a mostrar y venden? Cuando en su momento sabemos que en México tenemos cuestiones de mucha más calidad, lo único que tenemos es temor. Entonces realmente es una apuesta. Y la otra cosa es que no debemos de depender del gobierno. El gobierno hace su chamba, pero como empresarios nosotros tenemos que hacer la nuestra, tenemos que innovar, tenemos que meterle, pues ahora sí que un poquito más de pasión al asunto, ¿no? Para que de alguna manera nos genere. O sea, pero sí, si no hay una renovación, va a venir alguien más a quitarnos el mandado. Podemos tener el entusiasmo, la inercia creativa y exportadora y generadora de riqueza como empresa y como organización, pero ¿hasta qué punto podemos solos, sin la facilitación, comprensión y conciencia del gobierno sobre la importancia de estos logros que van en beneficio de todo México? ¿Qué piensan de esto, Juan José? Bueno, yo pienso que es difícil, ¿no? Se convierte en un obstáculo. Y eso, pues, encarece las operaciones. Esto hace que los productos lleguen en precios menos competitivos a los mercados internacionales y lo dificulta, ¿no? Sí creo que debe de haber una participación gubernamental, por lo menos, si no ayuda, que no esté complicando las cosas. Pero bueno, como dice Juan Carlos, esa es la realidad y ante esa realidad, pues no nos queda otra más que buscar esfuerzos que deben hacer las empresas. Y yo creo que algo que nos ha faltado, aunque se ha hablado ya desde hace muchos años, es la integración de las mismas empresas, de las asociaciones, de las cámaras, en donde hacer y que de alguna manera lo vemos, otra vez repito, con el tema del tequila, ¿no? El tema de hacer clusters, de hacer que todo un sector se convierta en una oferta real de exportación y que entre todos de alguna manera se ayuden y no que sea como una competencia llevándonos entre nosotros. Entonces yo creo que algo que hace años de hablando del tema, pero que no veo yo muchos casos en ese sentido, más allá de algunos sectores, es esa asociación que debe de haber en los sectores que permitan hacer lo que está haciendo, como digo, Brasil en el calzado o en los muebles, que ustedes fíjense cómo vemos tantos productos de ese tipo, o por ejemplo en el sector de la confección de Colombia y del diseño, de que sí han sabido asociarse entre empresarios y de eso, pues, tener beneficios para todos los socios, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos, como sector privado, hacer muchas cosas y que no se ha trabajado tanto como debería haberse trabajado ya. Nos pregunta Julio Díaz Escobar, para el que quiera contestar esto, ¿qué es lo que provocó que algunas materias primas o commodities como el maíz aumenten de precio? Dice él, por ejemplo, que sabía que Argentina es un gran productor de este producto y de repente dejó a producir las cantidades de las que estaba acostumbrado. ¿Qué está pasando a nivel commodities, a nivel internacional y ante el encarecimiento de productos a lo mejor de la canasta básica y cómo está afectando esto no solamente nuestra industria a las cadenas de suministro, sino también los precios de productos de la canasta básica? Carlos López, por favor, sí. Sí, gracias. Te contesto esa pregunta. La cuestión de los commodities, pues obviamente, como todos sabemos, la mayoría son productos del campo y están sujetos a muchos factores. El caso específico de Argentina fue eso, una baja de producción y bueno, todo esto desbalancea los mercados, ¿no? No hay otra explicación. Es eso. Ahora, eso provoca un encarecimiento de todas las materias primas que se fabriquen con esas mismas, ¿no? Entonces, aquí lo que volvemos a lo mismo. Tenemos que saber, en México somos grandes productores de alimentos, tenemos un campo muy agraciado. Aquí es donde tenemos que saber aprovechar y subirnos a ese avión, como dicen. ¿Cómo podemos nosotros suplir esas carencias, ¿no? Y estoy hablando de varias cuestiones, hablando de granos, hablando de frutas, de todo. Entonces,
Esto siempre va a pasar y nos puede pasar a nosotros, pero bueno, lo importante es aquí cómo podemos nosotros también aprovechar esos problemas que pasan con los commodities a nivel mundial, ¿no? A ver si respondí más o menos la pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Y bueno, quiero dar seguimiento a las preguntas de nuestro auditorio. Elizabeth Loreto nos pregunta, yo creo que esta va para ti, para el agente aduanal, Juan Carlos Delgadillo, ¿qué mejoras se pueden hacer en el despacho aduanero para que sea más entendible, yo diría digerible para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en la nueva era digital, donde hablamos de BUSEM, de DODAS, de PITAS y no sé cuántas cosas tecnológicas? Juan Carlos, ¿a dónde se pueden acercar o qué puede hacer una pequeña empresa que está iniciando estas tareas de comercio exterior? ¿Con quién se puede acercar para entender estos procesos? Que dicho sea de paso, es importante, porque desde el importador-exportador dejaban todo en manos de la gente aduanal, pero yo personalmente sí considero que es muy importante que los importadores y exportadores se involucren en los procesos de despacho aduanero. ¿Qué pueden hacer, Juan Carlos? ¿A dónde se pueden acercar? ¿Y cómo facilitar el entendimiento de estos procesos para las pequeñas empresas? Sí, mira, ahora sí que coincido contigo, no es una cuestión muy sana que dejen todo en manos de su agente aduanal. Sabemos que nosotros como profesionales tenemos la autorización y la capacidad de hacer la gestión ante la autoridad aduanera para realizar el despacho de las mercancías. Mas, sin embargo, la responsabilidad de la presentación o la declaración que se hace ante la aduana básicamente es del contribuyente importador y exportador. Nosotros somos un intermediario facilitador que tenemos la autorización para hacerlo. Obviamente se pueden acercar con su agente aduanal, se pueden acercar, la Dirección General de Comercio Exterior del Estado de Jalisco está haciendo un esfuerzo muy importante en capacitar ahora sí que al pequeño micro exportador. Están apostando que de alguna manera la capacidad de unión que puede haber entre algunos productores, pues ahora sí que la puedan explotar. No hay mucho presupuesto, lamentablemente, como para estar saliendo a ferias internacionales, mas sin embargo, pues ahorita con esta nueva realidad, donde podemos tener a la mano el poder presentar nuestros productos de manera virtual, el poder hacernos llegar de información, no necesariamente de manera local, sino de manera nacional, hay muchos elementos donde puedan ellos, pues ahora sí que lograr esa información. Lo repito, la Dirección General de Comercio Exterior, donde está nuestra buena amiga Claudia Villarroel, están haciendo un esfuerzo muy importante en el estado de Jalisco. Y no nada más se van a las empresotas, se van a atender a las empresas pequeñas. Independientemente, bueno, pues para efectos del trámite aduanal, está, aquí en el estado de Jalisco, la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, quien maneja una serie de cursos desde lo más básico hasta lo más técnico de alguna manera. Pero digo, elementos hay muchos. Sí se ha complicado, parece ser, la cuestión del despacho aduanero en la tecnificación, porque antes era llevar un papel y ya la autoridad lo glosaba y lo veía en su momento. Ahora, pues todo es transmisión electrónica. Lo malo es que sí le están poniendo un poquito más de elementos pues a esta transmisión que de alguna forma también hacen que pues tengas una posibilidad más grande de errores. Pero sí, nunca hay que olvidar el responsable de hacer la transmisión, de hacer la declaración, es el importador y el exportador. A veces se les olvida. Adelante, Juan José Briceño. Bueno, yo creo que ahí también hay una labor que se tiene por parte de las universidades. Creo que la Universidad de Guadalajara y el CUSEA están cada vez más tratando de acercar a los estudiantes a las empresas con la implementación de las prácticas profesionales obligatorias. Entonces, eso creo que puede ayudar porque los muchachos pueden hacer prácticas en pequeñas y medianas empresas y los muchachos llevan las bases del conocimiento de esta información. Claro,
esta experiencia la van a ir ganando con el tiempo, pero por lo menos ya lleva, es un esfuerzo en donde puede llegar a las pequeñas y medianas empresas la información que es necesaria para entender estos procesos y mejorarlos. Al final, el objetivo es que se mejoren teniendo mejor resultado en los despachos, en donde participan las empresas junto con sus agencias aduanales y junto con sus forwarders o agentes de carga. Pero yo creo que una labor importante puede ser de las universidades tener mayor vinculación con el sector empresarial y ya a través de, por ejemplo, estos esquemas de prácticas profesionales o a través también de diplomados o consultorías a las empresas, poder entonces hacer llegar este conocimiento a micro y pequeñas empresas. Creo que por ahí hay un área de oportunidad también. Juan José Briceño toca un tema muy importante y la verdad es que tenía pensado hacerle la siguiente pregunta antes de terminar y está perfectamente relacionado con lo que nos comenta Juan José Briceño. ¿Qué hay para el estudiante de negocios internacionales? ¿Qué hay para el estudiante que está cursando y dice, bueno, pues a mí me gusta esto, estoy estudiando, ¿qué hay para mí? ¿Qué debo de hacer? Y me refiero a esto porque todos sabemos la gran labor que hace la Universidad de Guadalajara, el CUSEA, que tiene un protagonismo internacional, que tiene certificaciones, que está en el top de las universidades a nivel en temas de comercio exterior. De hecho, clases que se imparten en el CUSEA ya en inglés, los tiempos están cambiando, una universidad globalizada con presencia de extranjeros o estudiantes haciendo intercambio en el extranjero. A mí me parece fabulosa esta labor del CUSEA. Y lo menciono porque quiero hacer la analogía con lo que nos tocó vivir a nosotros hace 30 años quizá cuando salimos de la universidad, en que nos enfrentábamos a otras circunstancias, era otro México, veníamos de una economía centralizada, poco abierta, donde no había muchas oportunidades. Y menciono esto porque a nosotros nos tocó entrar en un proceso donde el país empezaba a abrir y había ciertas, no muchas oportunidades para nosotros como egresados de comercio internacional, que dicho sea de paso, quizá era una visión mucho más economicista del comercio, y hoy una carrera dinámica de negocios abierta, global, políglota, que tiene esa hambre de saber, de especialización, que tenemos alumnos muy talentosos, muy abiertos a participar, a ser protagonistas, pero que quizá están empezando en un comercio exterior que tiende a cerrarse. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es su análisis? Sobre todo para tantos y tantos alumnos que nos están escuchando y que son entusiastas en relación a su carrera, a los negocios internacionales y a lo que pasa en el mundo. Y me gustaría empezar contigo, Carlos Torres. Sí, mira, yo coincido, grandes oportunidades, pero pareciera que, como bien dices, Alex, estamos regresando al pasado. Ya habíamos superado esa parte, a nosotros nos tocó cuando iniciamos la carrera allí en el CUSEA, bueno, primera generación ustedes, creo que yo salí como en la tercera, por temas de precisamente salir a conocer el mundo y a desarrollar comercio exterior en otras latitudes. Pero ahora veo que estamos en esa situación inversa. Antes eran puentes las aduanas, ahora ya están siendo bardas, ¿no? Ya están militarizando por un lado, desprofesionalizando la labor. Como bien comentaba Juan Carlos Delgadillo, él como agente aduanal, pues lo que está viendo es que el gobierno federal está viendo a las aduanas como entes de corrupción y que todo lo que sucede en una aduana es incorrecto y busca evadir impuestos, etcétera. Cuando realmente son cuentas de entrada y salida que deben de ser ágiles, efectivas, eficientes, transparentes, y hoy por hoy pues ya lo está dejando de ser. Entonces hay una gran oportunidad de volver otra vez a retomar ese camino que creo que nos estaba llevando al progreso. Ya comentaban los datos, México depende del comercio exterior en más del 65%. ¿Qué quiere decir? Que o lo hacemos bien o lo hacemos bien, no nos queda de otra, ya no hay ni petróleo y aparte ya vale tan poco que no nos va a hacer subsistir en los próximos años. O nos volcamos 100% a la logística del comercio internacional o nos morimos por inanición. Todos los países que han utilizado el petróleo para desarrollar infraestructura como Emiratos Árabes, Qatar, véanlos ahora, ya no dependen del petróleo, dependen de infraestructura, de logística, tienen puertos, aeropuertos impresionantes, mal terminan uno de 100 millones de pasajeros, están haciendo otro de 200 millones.
de aquí en lugar de sumar estamos restando, ¿no? Lo poquito que hacíamos, lo inundamos y ahora queremos revivir un muertito, ¿no? Entonces comentaban el tema del transísmico, creo que son proyectos buenos, pero ante un gobierno donde realmente no tenemos esa transparencia, esa confianza, que lo que quiere es realmente beneficiar a la logística, al comercio exterior, pues como que vemos gato encerrado, ¿no? Yo dudaría de cualquier intento ahora del gobierno actual de desarrollar, por ejemplo, el corredor transísmico, si es que lo están retomando, si la visión es más bien, pues, que gastarse el dinero, fines electoreros, y que al final el proyecto no funcione. ¿Para qué? Pues para que tengamos más generación de pobreza. Entonces, creo que es un reto importante. Qué bueno que la Universidad del CUSEA, este evento Negomarket, está enfocado precisamente a volver a retomar el rumbo perdido. Hay grandes oportunidades. Insisto, México podría ser la quinta, sexta potencia a nivel mundial. Es nada más cuestión de garantizar Estado de Derecho, infraestructura, que esa imagen que tiene el gobierno del comercio exterior cambie radicalmente, que obviamente las empresas le apuesten a la innovación y no tanto a ganar un contrato con el gobierno, estar con un tema de amigantazgos. ¿Quién hace las operaciones de comercio exterior? Pues el que tiene la influencia, ¿no? ¿Quién se trajo los respiradores, los cubrebocas? Pues realmente el político que consiguió el permiso, la concesión, y realmente no es algo de meritocracia, sino es de relaciones. Entonces creo que ahí está la gran tarea pendiente y pues sería en este caso mi mensaje, ¿no? Finalmente, que es un tema de tener ese Estado de Derecho y seguridad garantizado. Y Jalisco, vaya que tiene la gran oportunidad de desarrollar precisamente un gran tema ahorita comentaban, ahora sí que la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, creo que ya estamos tomando ese liderazgo en el tema logístico. Insisto, está mal de mi parte decirlo, pero en la parte aérea, pues casi tenemos un hub de todo el Bajío a través del aeropuerto. La carga que llega por avión no es nada más de empresas de Jalisco, es menos del 50%. Todo lo demás es Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, pero por ejemplo en la parte multimodal no tenemos nada. Y ahí es donde podríamos hacer la gran diferencia y es el gran reto para el Estado. ¿Qué vínculo encuentras tú, Carlos López? Yo me acuerdo cuando estábamos en las clases de economía en la que en los 80s se nos hablaba de las exportaciones no petroleras. Me acuerdo que apenas empezaba a hablar de esto. ¿Cuál es la analogía que encuentras tú en relación con lo que comentamos de la realidad actual, sobre todo para el licenciado de negocios internacionales o el estudiante de negocios actualmente, con lo que nos tocó vivir ahora? ¿Y qué podemos hacer como estudiantes actuales para crecer, para desarrollarnos y para sumergirnos en esta dinámica del comercio mexicano en el mundo? Sí, gracias, Alex. Lo que les puedo decir a los estudiantes es que la carrera tiene mucho futuro. Ya lo dijo Carlos Torres, nuestra economía está dependiendo de eso y falta repasar, como dicen, para abrirles a todos nuestros estudiantes todo lo que hemos hecho. Somos el 7º productor de vehículos, somos 4º productor de cerveza y creo que somos el primer exportador, somos el 10º productor de alimentos. Entonces hay mucha industria empujando hacia el exterior, hay muchas áreas de oportunidad para todos los que estamos aquí. Ya platicamos también lo que hay que hacer en cuestión aduanal, de infraestructura, no quiero repetir eso. Simplemente lo que quiero decir, tenemos futuro, los estudiantes tienen oportunidad para insertarse inmediatamente en este mercado y aportar sus nuevas ideas, ¿no? Yo a pesar de todo, me siento optimista, pero obviamente, pues, a pesar de las políticas de gobierno, pues nosotros tendremos que no dejar de empujar, ¿no? Ya sea como industria privada, con organismos, como universidades, pues tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón y mostrar los beneficios del comercio internacional. Gracias, Carlos. Juan Carlos, a nivel de especialización por parte de nuestros estudiantes de negocios internacionales, ¿cuál es el perfil que se requiere en el mundo aduanero mexicano? Sobre todo porque, bueno, es una percepción personal, el tema de los agentes aduanales se encuentra monopolizado en este país. El comercio exterior mexicano depende de 700, 800 agentes aduanales. Quizás hace falta una apertura, democratizar, por decirlo así, el tema de las patentes y del despacho aduanero. No sabemos si esto se verá o no, pero ¿cuál es la
el nivel de especialización que requieren nuestros estudiantes para sumergirse, para entrar de lleno a este mundo que hasta hace unos años era muy cerrado? Pues mira, dentro de lo que es el nivel de especialización que se requiere, va a depender mucho de las áreas. Y obviamente negocios internacionales, comercio internacional no es sinónimo de aduanas. Realmente el campo de acción y las áreas de oportunidad que se abren para un licenciado en negocios internacionales es muy vasta. Digo, a diferencia de lo que nosotros vivimos, como tú lo comentabas, Alex, pues digo, las oportunidades ahora son mayores. Más sin embargo, pues obviamente el nivel de especialidad debe de ser mayor también, porque la competencia no es como nosotros lo teníamos con la UNIVA, con el ITESO. O sea, ahora el nivel de competencia es a nivel nacional, con todos los estudiantes de las mismas especialidades, y a nivel internacional. Ellos lo viven, pues, teniendo compañeros extranjeros, teniendo, pues ahora sí que gente interesada en lo que pasa en México, y de alguna forma, pues digo, no tienen más que estar muy bien capacitados, meterle mucho talento, tenerle mucha pasión, apostar a que realmente pues puedan formar parte y puedan ser parte de la solución de las empresas. Y aquí la situación, sin buscar un área de especialización que les guste, que les llame la atención, que al final de cuentas los haga feliz en lo que están haciendo. O sea, porque no necesariamente, como lo digo, es sinónimo de aduanas, no es sinónimo. Digo, hay muchas áreas de oportunidad dentro del gobierno federal, dentro del gobierno estatal, dentro de las empresas, ya sea nacionales o multinacionales, pero sí hay ese requisito. Se tienen que especializar en particularidades. Por ejemplo, Carlos López, que está especializado en cuestiones fitosanitarias, cuestiones del tratamiento en alimentos, cosa que yo, pues obviamente, en su momento, si requiero algo, pues acudiré a él. No lo sabemos todo. Hay que especializarse en lo que más te guste, lo que más te apasione, y que en su momento, bueno, te haga feliz. Todo eso te va a generar un reconocimiento económico. Juan José Briceño, quiero terminar contigo porque, bueno, eres egresado de la carrera, de la facultad, tienes muchísimos años de experiencia, tienes más de 20 años como profesor en el CUSEA, has visto de cerca también el desarrollo profesional de muchos de los alumnos que han pasado por tus aulas y por las aulas del CUSEA. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría darle a los alumnos que nos escuchan sobre el México que nos tocó vivir a nosotros como egresados, el que está viviendo ahorita, y sobre todo cuáles son las oportunidades para ellos en esta creciente demanda de especialistas en comercio exterior y en negocios internacionales, no solo en México, sino también en el mundo? Bueno, empezaría retomando un poco lo que han dicho los compañeros del panel y que es muy importante. Yo creo que debemos iniciar y como se comentó aquí, muchos de los compañeros que han ido desarrollando y creciendo en el campo de los negocios internacionales han empezado con una especialización. Ser muy buenos en lo que decidan especializarse, ser de los mejores, no solo de aquí del estado, sino del país o internacionalmente. Tratar de veras ser muy competitivos en esa área de especialización, sobre todo en estos primeros años que les abra la puerta a trabajos, a proyectos, a negocios, y que eso depende del esfuerzo personal, depende de acercarse a las fuentes de información, depende de acercarse a las prácticas, acercarse a la gente que sabe. Entonces, por un lado, es eso, ¿no? Y especializarse, bueno, puede especializarse en temas aduaneros, puede especializarse en temas logísticos, especializarse en temas de mercadotecnia internacional y ventas internacionales. Hay áreas de especialización que, como estamos comentando aquí en el panel, pues son muy necesarias para cualquiera de las necesidades que se comentaron aquí, de los pendientes que hay. Otra, tener una actitud de dinamismo, de esfuerzo, de no quedarse en los primeros fracasos y decir, no, por aquí no va y mejor me salgo de la carrera y me meto a otra cosa. No, aquí hay que estar constante, hay que estar esforzándose, hay que estar aprendiendo, hay que estar cayendo y levantándose. Y entonces es una actitud de
tener objetivos y irlos logrando. Y por último, también algo que comentamos también es tener también el tema del trabajo en equipo. Solos no lo podemos hacer. Tenemos que hacer equipo con otros especialistas, otros compañeros, otras empresas, otros empresarios, hacer equipo cuando se pueda. Bueno, hay algunas áreas del gobierno que sí lo están haciendo, hacer equipo entre todos. Yo creo que solos vamos a avanzar muy poco si lo hacemos en conjunto, en donde todos tengamos algún beneficio. Creo que también es una actitud que debemos aprender a negociar, aprender a ceder, pero también aprender a recibir. Y entonces creo que por ahí, en ese estudio constante, especialización, en esa actitud de no rendirse, de seguir y de hacer equipo, creo que van a ir ellos encontrando su camino, y he visto muchos casos de éxito que los veo y me da muchísimo gusto verlos, a muchachos que en 5 o 10 años ya están en unas posiciones muy interesantes en empresas o negocios propios. Entonces yo creo que por ahí hay algo que hacer. A mí, en lo personal, que me gusta vincular temas de liderazgo personal, sobre todo con el comercio exterior y la necesidad de desarrollar liderazgo, siempre me gusta decir que a los alumnos, decirles, como lo que acaba de decir Juan José, especialízate en especializarte. Y esto nos lleva a una pregunta que no quiero dejar pasar, una pregunta muy técnica quizá, pero al que la quiera contestar, nuestra querida amiga Ana Laura Gutiérrez nos pregunta y nos comenta que como importadora se ha encontrado con una postura actual del SAT o del Servicio de Emisión Tributaria, en el que se niega a hacer devoluciones por drawback. Hay que recordar que el drawback es esta devolución de impuestos de mercancías previamente importadas cuando las exportas, además sin ofrecer un criterio razonable. Y también cuando tiene resoluciones absolutorias de PAMAS, tampoco le regresan los fondos o el interés fiscal recaudado. ¿Qué se puede hacer actualmente para hacer estas devoluciones? Es una pregunta muy técnica, muy específica, pero supongo, Juan José Briceño o Juan Carlos, que esta pregunta va más a su especialización y a su conocimiento. Bueno, en relación a lo primero, nada más comentar, nosotros nos dedicamos a hacer trámites de comercio exterior. Drawback no tanto nos ha tocado participar en el tema de la devolución de impuestos a los exportadores, pero lo que estamos viendo en otros trámites de certificados de origen, de permisos previos, de avisos automáticos, de IMEX, de certificaciones, es que hay que, por un lado, pues aprender de todo aprender de los mismos, de la misma dinámica de los trámites, porque las mismas autoridades, al ser nuevas, están aprendiendo. Entonces es aprender un poquito juntos y como comenté hace un momento, creo que ahorita se abre una oportunidad de acercarse a la Secretaría de Economía, que es con quien se hace el trámite del drawback. Entonces creo que se puede... ahorita creo que hay un buen momento de acercarse a los nuevos encargados del área de facilitación al comercio y comercio exterior, y yo creo que con esa comunicación y encontrar la forma de que fluya la información y la confirmación del cumplimiento de los requisitos, yo creo que pueden irse mejorando los resultados, aunque aquí hay un tema que está sucediendo también con las devoluciones de IVA, que como implica una devolución de fondos financieros, pues no, las autoridades están tratando de no facilitar tanto ese tipo de trámites. Pero yo creo que acercándose en este momento a estas nuevo equipo del área de comercio y de la Secretaría de Economía, creo que puede ayudar, así como comentó Juan Carlos, creo que el área de facilitación del comercio del Estado con Claudia Villarroel también tiene una posición muy dinámica de apoyo. Entonces yo creo que yendo por esos dos lados podemos obtener mejores resultados en este trámite. Juan Carlos, en relación a esto y a tu experiencia en la resolución de PAMAS y el acercamiento con la autoridad en temas jurídicos, ¿qué recomiendas para ese tema de resolución, recuperación de pagos de lo indebido, etcétera? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué recomiendas en tu experiencia con las aduanas? Pues mira, lamentablemente la única ventana que tenemos nosotros para efectos pues de poder hacer una reclamación pues es a través pues de recursos que puedas pues ahora sí que presentar ante la Secretaría o ante las diferentes administraciones que de alguna forma
están haciendo hasta lo imposible por no devolver. Lamentablemente, pues como dice, ¿no? Lo caído, caído. O sea, realmente aquí son temas que desincentivan la cuestión de exportación, porque pues bueno, estas devoluciones van ligadas pues a exportaciones, donde lo que quieres recuperar es tu IVA, para efecto pues de poder tener ese flujo y de alguna manera pues seguir produciendo con esa intensidad. Sí, lamentablemente hay cuestiones, híjole, la verdad es que no me consta, pero sé que existen, que hasta en su momento hay cuotas donde dicen, bueno, ok, si quieres recuperar 10 pesos, pues págame 2 y te devuelvo. O sea, es un absurdo, ¿no? Pues hay que imponer la ley, nada más. O sea, realmente los instrumentos legales existen y hay que ir a través de estos canales para efecto pues de recuperar. Sí, lamentablemente no es un trámite sencillo ni barato, porque obviamente al involucrar a terceras personas pues ya le implicas un costo más a tu operación. Y en cuanto a la resolución de los procedimientos administrativos en materia aduanera, pues obviamente los tiempos que corre por parte de la autoridad son muy largos. Tenemos ahora sí que la defensa a través de un recurso de revocación. Posteriormente tenemos pues la oportunidad de presentar un juicio de nulidad ante tribunales. Se defienden como que si de veras tuvieran la razón, y pues hay veces que se tiene que ir uno hasta el amparo. Ya uno que logra el amparo y si ganas el asunto, pues lamentablemente a lo mejor la mercancía ya no es de tu uso, lo que quieres es que te la paguen y vuelve el mismo tema. No hay un resarcimiento del daño como tú lo quieres. Sí es estar picando piedra. Lo mejor, en mi opinión, lo mejor es que dentro de esa especialización que tengas, seas muy prudente, hagas las cosas con toda la seguridad para no caer en ese tipo de situaciones de PAMAS. O sea, ser muy preciso y no quererse pasar de vivo, porque realmente la autoridad tiene dientes para, pues ahora sí que ir sobre ti. Necesitamos funcionarios en aduanas y en el gobierno general, no solamente que denuncien, sino que también renuncien a la corrupción y tengan una manera de llegar y ascender a través de la meritocracia y no a través del nepotismo, del compadrismo, etcétera. Eso nos hace falta en este país a todos los niveles. La corrupción está en todos lados, también en la iniciativa privada. Necesitamos funcionarios, estudiantes, profesionales alejados de estas malas prácticas que solamente ahuyentan la inversión extranjera, retrasan nuestro dinamismo comercial y por supuesto también son disrupciones en la cadena de suministro. Tenemos unos minutitos antes de terminar y quisiera, antes de irnos, pedirles a cada uno de ustedes que nos den su mensaje final. ¿Con qué se quedan hoy? ¿Cuál es el mensaje más importante de hoy? ¿Qué les gustaría transmitir? ¿Cuál es su aventura en el comercio exterior a lo largo de los años y qué les gustaría transmitir sobre todo a nuestra audiencia? ¿Con qué se quedan hoy? ¿Qué les gustaría compartir? ¿Y cuál es su mensaje final a la gente que nos escucha? Empezamos por ti, mi estimado Carlos Torres. Gracias. Pues antes que nada, agradecer esta oportunidad. Es el mundo que nos toca vivir ahora, la parte virtual. Creo que es maravillosa. Nos permite acercarnos, pero vaya, extrañando la parte presencial, espero pronto retomar esto ya de manera física. Creo que sí es una gran oportunidad, pero sí tenemos el reto, y perdón que lo diga, no sé, este fin de semana es muy importante, hay que salir a votar. Rápidamente un comentario, me tocó durante muchos años participar en los World Trade Centers y me sorprendió que un grupo de World Trade Centers era de Venezuela. Yo decía, les preguntaba a los empresarios de ahí de los World Trade Centers de Valencia y otras partes, oigan, ¿cómo pueden convivir ustedes, hacer negocios en un sistema como todos lo conocemos, ¿no? El venezolano. Y la verdad es de que los empresarios, la gente se llega a acostumbrar a vivir así. Entonces es muy importante que nosotros nos acostumbremos, que cambiemos, que hagamos otra vez el esfuerzo por retomar el rumbo. Creo que los últimos 3 años han sido muy malos. No nos acostumbremos a tener al ejército donde no debe estar. El ejército está para estar en los cuarteles y en las batallas o en desastres naturales.
y si nos acostumbramos a ver al gobierno realmente propietario otra vez de todas las empresas, propietario otra vez de todas las obras, ¿no? El ejército construyendo, al ejército en las aduanas, al ejército haciendo todo. Es importante que los jóvenes, que no les tocó vivir quizás esas épocas en los 60, 70, que realmente fueron populistas y del proteccionismo, les ha tocado vivir lo bueno, pues que ahorita no lo pierdan. Entonces, muy importante y qué bueno que tocó este evento para transmitir esa información. Yo agradezco la oportunidad, fue un placer reencontrarme con todos ustedes y felizmente egresado pues del CUSEA. Y creo que esta educación pública es muy importante mantenerla, al igual que la salud y muchas otras cosas, la seguridad, todo lo que el gobierno debe proveer, que en este caso no se pierda, ¿no? Entonces, felicidades a la UDG y al CUSEA. Y a ti, Alejandro, por la invitación. A mí me gusta decir que el fenómeno de la rana hervida, ¿no? Desde una rana y poco a poco le empiezan a subir la temperatura hasta que termina chicharrada y no se da cuenta. Eso nos está pasando. Gradualmente empieza a haber cambios que están yendo en una afectación directa y que da miedo a nuestro comercio exterior. Carlos López Agredano, por favor. Gracias, Alex. Sí, me voy con varias cosas de este panel. Agradecer obviamente a todos, a la universidad sobre todo. Qué bueno que se provocan estos paneles, que seamos un vínculo también con los estudiantes para abrirles panorama. Como les dije, que me quedo, ustedes estudiantes tienen mucho futuro, hay muchas áreas de oportunidad, tenemos que aprovecharlas, tenemos que trabajar en conjunto, se queda claro, tanto hablando en conjunto es universidades, iniciativa privada, gobierno, y tenemos que empujar desde cualquier trinchera, no quedarnos con los brazos cruzados. Y finalmente, lo que quisiera decir es que apostemos a comercio internacional, es algo que ya se demostró que tiene muchos réditos para México. Entonces, estoy seguro que si seguimos por ese camino, vamos a tener muchas satisfacciones como país. Muchas gracias, Carlos López. Juan Carlos Delgadillo, tu cierre, por favor. Alex, primeramente, muchas gracias a ti por la invitación a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario. La verdad es que me quedo primeramente con la gran satisfacción de haber participado en esta charla en beneficio del comercio exterior y de todos los interesados que de alguna manera vivimos, transpiramos y sufrimos de alguna forma también esta actividad. Ahora sí que hay muchos temas, pero uno de ellos que me llama mucho la atención es que pues debemos tener muy claro que a través de la especialización y a través de manejar un comercio internacional seguro, vamos a poder acceder a cualquier país en términos de igual a igual. Tuvo que venir una situación de desgracia, como fueron los atentados pues, del 2001 en Estados Unidos, para que de alguna manera pusieran más atención en tener un comercio internacional más seguro, a través de marcos de seguridad, a través de la Organización Mundial de Aduanas, marcar la pauta para que de alguna forma todo el comercio internacional, la cadena de suministro, la cadena logística, sea segura. Nosotros, como tal, pues tenemos esa misma obligación. Y para ustedes jóvenes, no me queda más que pues invitarlos a que apuesten por esta actividad tan apasionante, que no dejen de lado la especialización. No somos sabelotodos, realmente tenemos mucha gente muy capacitada en muchas áreas que de alguna manera pues podemos convivir con ellos, pero hay que fijarse en algo que los identifique, meterle mucha creatividad. Realmente hay que estar conscientes que no competimos contra otras universidades, sino contra el mundo. Ser talentosos, hay que prepararse, meterle pasión, porque sin pasión no fluye, y en ese sentido pues también, como lo comentaba hace un rato, que lo que hagan los llene de felicidad. No hay otra cosa que los mueva. El que se levanten a decir otra vez lo mismo, que no me gusta hacer,
por llevar algo de dinero, no vale la pena. La verdad es que el tiempo es, no necesariamente es igual para todos, pero sí, lo que sí es igual para todos es la competencia, así que a prepararse. Maestro Juan José Briceño, por favor, tu comentario final. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo quiero agradecer igual al CUSEA, agradecerte Alejandro, agradecer también a los compañeros y a los muchachos de la audiencia. Y nada más comentarles que aquí tenemos 4 compañeros míos, 4 casos de éxito que empezaron igual que ellos. Todos ellos empezaron igual, empezaron siendo estudiantes, empezaron sin saber hacia dónde iba a llevarlos la carrera. Y al final creo que todos, como vemos, pues estamos convencidos, y ahí me sumo yo en la parte de la satisfacción, convencidos de que escogimos una buena carrera que ha sido muy satisfactoria, que nos ha llenado, que sigue siendo apasionante y que, así como menciono a mis 4 compañeros del panel, les puedo mencionar a decenas de generaciones de exalumnos que los veo actualmente, están trabajando, están teniendo desarrollo profesional, económico y social, y creo que los felicito. Ojalá vean ustedes así las cosas y creo que están en el camino correcto. Entonces, con eso quisiera despedirme nada más y agradecer de nuevo la invitación. Muchas gracias a todos. Yo me quiero despedir dando muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, a nuestra casa de estudios, al CUSEA, al doctor José Sánchez Gutiérrez, por supuesto, por la oportunidad de hacer este panel, a nuestro presidente de academia, al doctor Jorge Pelayo, y a todos ustedes, amigos, compañeros, que tengo que decir, además de ser amigos, he tenido la oportunidad de trabajar y desarrollar proyectos junto con cada uno de ustedes, y es apasionante aprender de ustedes, aprender de su ejemplo, de su generosidad, de su tiempo y sobre todo con el propósito siempre de hacer muy bien las cosas. Muchas gracias a todos. Gracias, alumnos, por estar hoy, por hacer posible, por ver este panel en comercio exterior, pero sobre todo la importancia de mantenernos vigente en esta actividad que nos apasiona tanto a todos. Muchas gracias. Thank you.